Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Antes de comenzar con la lección 45 del Manual del Sendero de la Verdad, vamos a comenzar con una oración. Oramos. Gracias, Padre, gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de estar ante tu presencia, Señor, de compartir tu palabra, Señor, esa palabra que da vida, esa palabra que trae restauración, esa palabra que trae transformación, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que va a ser compartida en esta tarde por medio de esta lección, Señor. Así que permite, Señor, que lo que compartamos en esta tarde sea para edificación de cada uno de nosotros y para crecimiento espiritual de cada uno de tus hijos, Señor. Y todo esto lo pongo en las manos de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y la lección 45 del Manual del Sendero de la Verdad tiene como título El fracaso más grande de un rey. Y la lección está en el libro de Daniel, capítulo 5, de los versículos del 1 al 31. Y vamos a dar comienzo a la lectura de esa porción bíblica. Así que mantengan sus Biblias abiertas en Daniel 5, del 1 al 31. Y dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén. Y así se hizo. Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Y en ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas se escribía con el dedo sobre la parte blanca en la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Mandó entonces que vinieran los hechiceros, astrólogos y adivinos. Y estos sabios babilonios les dijo: al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron descifrar lo escrito ni decirle al rey lo que significaba. Esto hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera más todavía. Los nobles, por su parte, se hallaban confundidos. Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó: que viva su majestad por siempre, y no se alarme ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Y cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción semejante a las de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Beltsasar. Daniel fue llevado a la presencia del rey y éste le preguntó: ¿así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá? Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posee gran agudeza e inteligencia y una sabiduría sorprendente. Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura y te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro, le respondió Daniel. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. El Dios Altísimo
dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba a matar. A quien quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía. Y si quería humillarlo, lo humillaba. Pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entregara a quien él quiere. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles y sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver ni oír ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Por eso, Dios ha enviado esa mano a escribir lo que allí aparece. Mene, mene, tekel, parsin. Pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mene significa Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces Darío tenía 62 años. El título de esta lección, como dije al principio, el fracaso más grande de un rey, tiene como propósito que nosotros podamos comprender que el pecado trae destrucción a nuestras vidas, de modo que tengamos presente que no se puede escapar de las manos de un Dios soberano que tiene el control de todo. Y al mirar el trasfondo de la historia del libro de Daniel, podemos encontrar una historia que se dio en el país de Babilonia. El pasaje de Daniel 5 nos relata el fracaso del rey de Babilonia. La historia nos cuenta que el rey Belsasar fue el último de la dinastía de Nabucodonosor, porque el imperio babilónico pasó a los medos y a los persas. El personaje que se destaca en este pasaje es sin duda Daniel, quien fue uno de los cautivos de Israel llevados por Nabucodonosor al exilio en el país de Babilonia. Este varón judío fue una persona muy comprometida con Dios, ya que desde su juventud propuso en su corazón obedecer las leyes de Dios y ser testimonio de bendición para todos los que le rodean en el palacio donde vivió por algún tiempo. Cuando reinó Belsasar, nieto de Nabucodonosor, el imperio babilonio se encontraba en la cúspide de la grandeza. Todos los países del mundo estaban sometidos a la directriz política, religiosa, económica y cultural de este imperio. Pero, como siempre sucede con todos los imperios, la corrupción, la idolatría y toda clase de perversiones trajo abajo toda la grandeza de aquella nación. Daniel 5 se encarga de decirnos cuál fue la causa de aquel fracaso, y este pasaje comienza con alegría. Veamos pues qué pasó. Dios es soberano, lo cual significa que posee la autoridad suprema. Nada ni nadie puede estar por encima de esa autoridad. Él pone y quita autoridades, según relata Daniel 4:25. Y en la lección anterior vimos cómo Dios le mostró su soberanía al poderoso rey Nabucodonosor, y en esta lección veremos que también se la mostró al rey Belsasar. Y el primer punto de esta lección tiene como título un gran banquete
y está en Daniel 5, versículo 1. Y antiguamente no se decía abuelo, se decía padre. Por eso a Nabucodonosor también se le llamó padre de Belsasar, pero realmente Nabucodonosor fue abuelo de Belsasar. Para aquel momento, el convertido rey Nabucodonosor ya había fallecido. El nieto de Nabucodonosor era el rey Belsasar de Babilonia. El pasaje bíblico para estudio inicia con la mención del gran banquete que el rey Belsasar estaba realizando en honor a un dios pagano de Babilonia. Con motivo de ello, este rey había invitado a 1000 de sus príncipes, a sus esposas y a sus concubinas. Y en ese momento ocurrió que todos los asistentes se encontraban bebiendo vino y alabando a los dioses paganos. De modo que el ambiente en el palacio era de fiesta, alegría, placeres y complacencia. Abundaba la música, el licor, el alimento y todos los manjares inimaginables. Todo era una completa diversión. El rey era el centro de todas las atenciones y era objeto de los aplausos y la admiración de lo mejor de la sociedad del reino babilónico. Y el segundo punto de esta lección lo encontramos en Daniel 5, de los versículos de 2 al 3, y tiene como título una gran embriaguez. Y dice: cuando hay abundancia económica, sin el temor de Dios, aquello se convierte en una maldición para el hombre. Como el licor era abundante en ese momento, el rey Belsasar decidió dar otro paso en el ocaso de su gloria. Miren lo que se le ocurrió. Se le ocurrió utilizar los utensilios santos dedicados a Jehová que habían sido sustraídos del templo de Jerusalén al conquistar el reino de Judá. Esto sería el fin de su reinado. La Biblia dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso lo relata la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Y en la palabra de Dios, nunca la pobreza es un ideal. El deseo del Señor es que el hombre prospere en todo sentido, pero que haga buen uso de las riquezas que Él le dé. En el caso de Belsasar, él usó su poder económico para dar rienda suelta a sus apetitos carnales, y en su desenfreno moral pasó a otra etapa en su fracaso personal. Debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la orgullosa Babilonia fue a caer pronto. Como era de costumbre, el rey estaba dispuesto por su juventud a compartir la autoridad real. Él se gloriaba en su poder y se ensoberbeció su corazón contra el Dios del cielo. Pero en la embriaguez y orgía de esa terrible noche, las puertas que daban al río quedaron abiertas, según había sido predicho por el profeta Isaías muchos años antes, con estas palabras: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, a cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Eso lo relata Isaías 45:1. Y Belsasar, con el gusto por el vino, perdió la razón. Oseas 4:11 dice que la fornicación, el vino, perdió la razón, y el mosto destronan la razón. Belsasar, con los efectos del vino y la razón destronada, hizo traer los vasos sagrados para tomar vino en ellos y también para rendirle culto a sus dioses paganos. A pesar de que Nabucodonosor en reiteradas ocasiones desafió presuntuosamente al Dios eterno, él jamás se atrevió a utilizar los utensilios del templo que se sabía eran sagrados. No obstante, su nieto Belsasar sí lo hizo. Lo que el abuelo jamás se atrevió a hacer, el nieto lo hizo, y todos por los efectos del alcohol.
Habiendo quedado la razón destronada por la embriaguez desvergonzada en el transcurso del festín, Belsasar ordenó que trajesen los vasos de oro y de plata para Nabucodonosor, que había traído del templo de Jerusalén, a fin de que bebiesen en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. El rey quería probar que nada era demasiado sagrado para sus manos. En ese momento, aquellas personas bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata y de bronce. El tercer punto de esta lección tiene como título una gran blasfemia. Ahí pues comenzó, ¿verdad? La debacle del rey Belsasar. Y eso está en Daniel 5, del 4 al 31. Y comienzo con esta pregunta. ¿Sabe usted qué es una blasfemia? La blasfemia es faltarle el respeto a Dios. Es hacer uso impropio de todo aquello que le pertenece a Dios. Así pues, Belsasar tomó en poco los asuntos de Dios al usar las copas del templo de Jerusalén para beber con sus príncipes. De modo que nuestro soberano Dios lo quitó inmediatamente de su reino, y aún más fue la caída del imperio babilónico, tal como lo profetizó Daniel. El rey Belsasar bebió en aquellos vasos sagrados para expresar su odio contra el pueblo de Israel y contra el Dios de Daniel. Dios le testificó a los reyes de Babilonia a través del profeta Daniel, pero aquellos hombres incrédulos rechazaron la gracia de Dios en busca el bien eterno del hombre. El rey Belsasar, en lugar de recibir y o aceptar la palabra de Dios, rechazó al Señor y expresó así su aversión a Dios, cometiendo una gran blasfemia. La Biblia dice: no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Eso lo relata Proverbios 23, del 31 al 32. Aquí vale recordar el consejo de Salomón. No es de los reyes ole muel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Lo relata Proverbios 31, 4. Y son millones de fracasos, accidentes que hay en el mundo por causa del consumo del alcohol. Los hombres pueden tener las pasiones más bestiales cuando están bajo los efectos del alcohol, pero sin la gente se controla. De modo que bajo los efectos del alcohol o las drogas, la persona queda expuesta a cometer más grandes desgracias. Y en el banquete de Belsasar, el vino se consumió con motivo de la fiesta, pero este líquido también provocó que el rey cometiera esta gran blasfemia contra Dios. Lo que al principio fue algo con apariencia de inocencia se convirtió en una gran tragedia. El pecado no siempre se presenta tal como es al inicio. Eso debemos de tenerlo bien claro, pues a menudo llega de una manera atractiva e inocente, pero cuando la persona sucumbe ante él, entonces muestra su verdadera naturaleza. Belsasar estaba desafiando a Dios con este acto, con esta blasfemia, y los seres humanos hoy también estamos desafiando a Dios por medio de nuestras acciones. A veces nos sentimos impulsados a quejarnos y preguntarnos por qué Dios no actúa contra tales personas. Y estimada persona, ¿verdad?, que me escucha en esta tarde, Dios tiene mucho tiempo. Él no se apresura a actuar. Él se hará cargo de la situación. De la misma manera en que se ocupó del rey de Belsasar, nunca debemos olvidar que Dios es justo. Y el cuarto punto de esta lección tiene como título un gran juicio, y está en Daniel 5, de los versículos del 5 al 28. Y Daniel 5:5 nos relata lo siguiente: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real.
y el rey veía la mano que escribía. Llegado este momento, Dios intervino directamente. Él no habló por medio de un sueño o una visión, porque este era un hombre a quien Dios no tenía intención de alcanzar. Dios no soportaría este insulto malvado al cielo, así que escribió en la pared del salón de banquete. Creemos que este rey babilónico había ignorado al Dios de los cielos y Daniel muy pronto le aclararía eso. Veamos la tremenda reacción del rey. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la uno contra la otra. Y este hombre posiblemente no se podía mantener en pie en ese momento, pues estaba demasiado ebrio como para incorporarse. Pero ante este misterio se encontró repentinamente sobrio. Lo que había visto escrito sobre la pared le había aterrorizado y también estaba abrumado por el miedo. Y seguidamente ocurrió lo siguiente. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Como anticipamos antes arriba, observemos aquí que la recompensa sería el cargo del tercer señor del reino. Qué exacto y preciso fue Daniel. El hombre que escribió este libro tuvo que haber estado allí y entendió todas las circunstancias de aquel reino. En el albor y excitación de la fiesta ocurrió un fenómeno en el salón de la alegría. Repentinamente apareció una mano escribiendo en el encalado de la pared las palabras Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Inmediatamente que la mano apareció escribiendo, la Biblia dice que cesó la fiesta, la música, la danza, las risas, los sonidos de las copas, las alabanzas y los aplausos del rey. Todo concluyó menos la obra de Dios en contra de aquel rey malvado. Entonces las rodillas del rey Belsasar se debilitaron y chocaron la una contra la otra. El rey se turbó ante solo una mano. Piense cómo será la situación de los pecadores incrédulos en el día que tengan que dar cuenta de sus pecados ante el glorioso juez, nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego que Belsasar dio la orden de traer al palacio a los magos, adivinos y otros personajes relacionados al ocultismo, asunto que era muy común en Babilonia, ocurrió que ninguno de ellos puede dar la interpretación que ninguno de ellos pudo dar la interpretación al rey. Solo Daniel pudo hacerlo, porque la palabra de Dios solamente la puede interpretar el que tiene temor de Dios, el que vive en comunión con Dios por la fe en el Señor Jesucristo. El profeta Daniel, con gran serenidad y aplomo, dio al rey la interpretación de la escritura en la pared. Pero antes de la interpretación le dijo al rey de todos los fracasos que había cometido pecando contra Dios y que por tanto debía enfrentarse con el Dios de justicia. La Biblia dice que Dios es amor, pero también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor, y eso lo relata Hebreos 12:29. El profeta Daniel le dijo al rey Belsasar que Dios le había puesto final a su reino. También le dijo que había sido pesado en la balanza de Dios y había sido hallado falto. A esto añadió que su reino le era quitado para ser de los medos y de los persas. La fiesta trajo el vino. El vino provocó la blasfemia y la blasfemia provocó el juicio de Dios. Tengamos cuidado con lo que hacemos. Gálatas 6:7 dice: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también secará. Y el último punto de esta lección tiene como título un gran castigo. Eso está en Daniel 5, del 29 al 31.
Y dice de esta forma: la escritura en la pared tenía las siguientes palabras: Mene, mene, tekel, uparsin. Ahora bien, en cuanto a la interpretación, vamos a notar una variación en la última palabra. Pérez es la forma singular de uparsin. Literalmente se pueden traducir como contado, pesado y dividir. Y a continuación, la interpretación de la escritura en la pared. Mene: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Algo más que debemos notar es que estas eran palabras comunes que cualquier caldeo podía entender. ¿Cómo es posible que los sabios no las pudieron leer? Hay muchas opiniones al respecto. Hay quienes dicen que quizás las palabras fueron escritas sin vocales. Otros creen que la inscripción estaba hecha en un bloque de letras que no formaban una oración específica. O quizás el Señor simplemente confundió el entendimiento de esos hombres. En Isaías 44:25, el Señor declara que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Después de lo anterior, murió el rey Belsasar aquella misma noche. Eso lo relata el versículo 30. Su muerte fue prematura. Los pecados contra Dios muchas veces aceleran la partida a la eternidad, y el reino le fue quitado. Toda su gloria se le esfumó en unos breves momentos y pasó a la eternidad sin Dios y sin ninguna esperanza. No seamos rebeldes contra Dios, ese es el consejo. No seamos orgullosos, porque la vida se nos puede fumar en el momento menos pensado. Entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo para que Él nos perdone y transforme y podamos tener la esperanza de la vida eterna. Y para concluir esta lección, de modo semejante a Belsasar, un día estaremos delante de Dios para ser juzgados según nuestro caminar aquí en la tierra. Y pregunto: ¿hay algún pecado oculto en su vida? Si es así, arrepiéntase de todo corazón y pídale perdón al Señor. Pero si siente que cada día está caminando en pos de Dios, ore al Señor para que siga avanzando con paso firme en la senda de la santidad. Espero, ¿verdad?, que esta lección nosotros podamos internalizarla y podamos tomar muy en serio que el caminar con el Señor no es cosa de juegos. Si el Señor dice que esto no se puede hacer, tenemos que obedecer lo que Él dice. Nosotros no podemos, ¿verdad?, confiar en lo que nosotros creamos. Porque si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que andar como Dios quiere y tenemos que obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y eso nos va a traer mucha bendición. No permitamos, ¿verdad?, que las acciones del rey Belsasar se hagan presentes en nuestra vida, porque ya hemos visto, ¿verdad?, la desgracia del rey Belsasar por obedecerse a sí mismo, ¿verdad?, y no hacer caso lo que Dios le dijo a él y lo que Dios hizo, ¿verdad?, con su abuelo. Así que, hermanos y hermanas, y todos los que nos escuchan en esta tarde, espero que esta lección los haya ayudado a entender un poco, ¿verdad?, en la obediencia al Señor. Así que espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga, y oramos para finalizar. Gracias, Padre, por la lección de esta tarde. Gracias porque tu palabra nos llena de aliento, tu palabra nos corrige y tu palabra nos ayuda a nosotros a enmendar nuestros errores, pidiendo delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por cada uno de nuestros pecados, Señor. Perdón
¿verdad? Por nuestra indiferencia y por nuestra rebeldía, Señor. Así que nos ponemos delante de ti para que todo aquello que el Señor nos ha identificado que debemos corregir, lo pongamos delante de Él y le pidamos perdón en arrepentimiento sincero. Así que gracias, Señor, nuevamente, y en nombre de tu Jesucristo, Señor, que he orado, en el nombre de Jesús. Amén y bendiciones, que el Señor esté con cada uno de ustedes.